Seguramente has visto algún video, dibujo o cualquier cosa sobre este lobo cazador, el villano y antagonista de El gato con botas 2, El último deseo. Hoy exploraremos las leyendas y figuras que podrían haber inspirado a este personaje. Advertencia, contiene spoilers. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y deja tu like, eso me motiva a seguir haciendo videos. Este lobo del que estamos hablando es el lobo feroz. Y antes de que alguien diga que no es el lobo feroz, sino la muerte. Hay un póster de la película con él enfrente y encima de él está escrito Big Bad Wolf, que se traduciría como Gran Lobo Feroz. Sí, él es el lobo feroz. En este mismo universo también está el lobo de Shrek para evitar confusiones. Que se viste de abuelita y se queda con los 3 cerditos. Pero tengo una explicación para estos dos lobos. El primero, que es el de Shrek, claramente está inspirado en las leyendas más infantiles del lobo feroz. Las famosas historias de los hermanos Grimm son muy conocidas. El lobo feroz de El gato con botas 2 es mucho más sombrío. Y mucho más genial también, ¿verdad? Es probable que se haya inspirado en las leyendas originales del lobo feroz, historias mucho más macabras. No obstante, existe otra leyenda o figura que es una inspiración mucho más descarada. Al menos después de que descubres quién es realmente el lobo, y esa figura es la del Green Reaper, o en español, el Segador. Esto se debe a que el lobo usa una capucha oscura, tiene 2 espadas similares a guadañas, y por supuesto su nombre es Muerte. Hablemos un poco ahora sobre el Green Reaper. El Green Reaper o Segador es una de las múltiples figuras que representan la muerte en el mundo y la historia. Usualmente cuando aparece en dibujos, series, películas o cualquier otro medio, se presenta en su forma esquelética. O alguien muy delgado con capucha oscura y guadaña para cegar almas. El Green Reaper pudo haber surgido en el siglo XIV cuando Europa sufría la peste negra, o peste bubónica, y hasta entonces esta era la peor crisis relacionada con una enfermedad, con varios brotes ocurriendo uno tras otro. Entonces, los europeos no solo conocían la muerte, sino que estaba siempre presente. En cualquier lugar que miraran, la muerte era parte de su día a día. Así que, naturalmente, hallarían una manera de plasmarla físicamente. Pero, ¿por qué entonces una capucha, una guadaña y un esqueleto serían parte de esta criatura? El esqueleto representa la forma del cuerpo tras la muerte. La capucha y la ropa negra hacen referencia a la presencia de los sacerdotes que realizan los ritos funerarios. La guadaña puede estar relacionada con muchas cosas. En esa época la mayoría de los que morían eran campesinos, así como ellos cegaban sus cultivos, la muerte cegaba sus almas. Otra explicación también puede estar relacionada con el dios Cronos o Saturno de la mitología griega y romana, que tenía una guadaña y representaba el tiempo, representaba las cosechas e incluso se tragó a sus propios hijos, mostrando que nadie estaba a salvo del tiempo. Entendemos que el Green Reaper es la muerte, pero ¿por qué se eligió un lobo y no un esqueleto para representar a la muerte en El gato con botas? Mitológicamente hay figuras de lobos que representan la muerte, como Fenrir en la mitología nórdica, que es la muerte de Odín. En la mitología egipcia está Anubis, aunque sería más un chacal, pero el lobo fue elegido más por su presencia en los cuentos de hadas, donde en algunas historias originales representan la muerte de varios personajes. Caperucita Roja, cuando la escuchamos por primera vez, se nos cuenta que Caperucita y la abuela salen felices, salvadas del lobo por un cazador y todo lo demás. Resulta que originalmente no es exactamente así como sucede. La primera versión de la historia fue mencionada por el francés Charles Perrault. Caperucita Roja era una joven muy hermosa, su madre la amaba mucho y su abuela aún más. Entonces un día, la madre de Caperucita preparó un pastel, tomó un tarro de mantequilla y le dijo que lo llevara a la casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. La niña entonces inmediatamente comenzó su camino hasta que en un cierto momento encontró a un lobo. Este lobo pensó en devorarla allí mismo, sin embargo, como había algunos leñadores por los alrededores, comenzó a conversar y preguntó a dónde iba. La niña, como no sabía del peligro que estaba ocurriendo, dijo que iba a la casa de su abuela para llevar un pastel y mantequilla. El lobo preguntó dónde vivía esa abuela y Caperucita no solo dijo que vivía en otro pueblo, sino que incluso dio un punto de referencia. Dijo que vivía en la primera casa del pueblo que venía después del molino. En ese instante, el lobo mencionó que también visitaría a la abuelita y propuso a Caperucita competir para ver quién arribaba primero. Él fue por un atajo y ella por otro, por lo que él llegó primero. El lobo golpeó la puerta y cuando la abuela preguntó quién era, él respondió que era su nieta con pastel y mantequilla. La abuela entonces le dijo que tirara del cerrojo de la puerta y se abriría. Él la abrió y devoró a la abuela y se escondió debajo de las sábanas.
Cuando llegó Caperucita Roja, entró en la casa y el lobo, fingiendo ser la abuela, le dijo que dejara el tarro de mantequilla y el pastel en la mesa. Luego le dijo que se quitara la capucha y fuera hasta la cama. Caperucita Roja menciona lo grandes y peludas que son las piernas de la abuela, frases famosas del cuento, sobre el hocico, sobre los grandes ojos y etc. Pero al final, el lobo devora a Caperucita Roja y se va. No hay cazador ni leñador para salvarla. En este cuento, el lobo fue un presagio, una advertencia de muerte para Caperucita Roja. Aunque no fue la principal inspiración para el personaje de la muerte en El gato con botas, es un ejemplo. Vi a mucha gente diciendo por ahí que la principal fuente de inspiración para la creación del lobo cazador fue un cuento alemán. Sin embargo, la mayoría no menciona el nombre de ese cuento. Los pocos que hablan dicen que se llama El lobo y los niños, o El lobo y el niño, en fin. Realmente existe un cuento que tiene un nombre más o menos así, que se llama El lobo y los 7 niños, que fue recopilado por los hermanos Grimm. No encontré el original, pero parece que perteneció a la familia Hasenflug. Otros lugares dicen que este cuento habría sido inspirado en otra historia de un niño que fue devorado por un tipo de fantasma, pero en fin, no estoy seguro porque no encontré mucho al respecto. No obstante, la historia de los hermanos Grimm, igualmente peculiar, se desarrolla así. Había una vez una vieja cabra que tenía 7 hijos pequeños y los amaba a todos, pero un cierto día tenía que salir para ir al bosque a buscar comida. Entonces llamó a sus hijos y les avisó que iba a salir y les dijo que estuvieran muy atentos al lobo, que si él entraba en la casa los devoraría a todos, la piel, el pelo, todo. Dijo que siempre intentaba disfrazarse, pero se reconocía su voz áspera y sus pies oscuros. Los niños dijeron que ella podía estar tranquila y que se fuera, que ellos tendrían mucho cuidado con ese tal lobo. La vieja cabra se fue al bosque dejando a los 7 cabritos solos. Pronto alguien golpeó la puerta. Los hijos preguntaron quién era, y la voz respondió diciendo que era su madre para que abrieran la puerta. Pero los niños reconocieron esa voz áspera, no era una voz gentil y suave como la de su madre. Sin duda ese era el lobo. El lobo estaba muy frustrado, pero fue a un vendedor, compró una tiza, la comió y su voz se volvió más suave. Volvió a la casa de los cabritos y tocó. Esta vez hasta ellos le creyeron. Sin embargo, cuando metió su pata adentro se dieron cuenta de que eran oscuras. Cerraron la puerta otra vez. El lobo fue a un constructor y le pidió que le pusiera yeso en sus patas rotas. El constructor se negó a hacer algo extraño que el lobo le pidió, pero este lo amenazó con devorarlo si no lo hacía. Entonces ahora, con las patas pareciendo blancas, fue nuevamente a la puerta de los cabritos, golpeó la puerta, dijo que era su madre y ellos le creyeron. Al ver las patas blancas, creyeron que era su madre y el lobo entró en la casa. Cuando los niños se dieron cuenta de que en realidad era el lobo, se desesperaron y se escondieron en varios lugares. Uno saltó debajo de la mesa, el segundo en la cama. El tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto debajo del fregadero y el séptimo en la caja del reloj. Pero el lobo encontró a todos y sin mucho problema los tragó a todos. No encontró al hijo menor que estaba en la caja de los relojes. Luego descansó bajo un árbol. Al regresar, la madre encontró la puerta abierta y todo desordenado. Su hijo menor le relató lo ocurrido. Entonces la madre encontró al lobo durmiendo bajo el árbol. Ella abrió el estómago del lobo, rescató a sus hijos y los rellenó con piedras. Cuando despertó tenía mucha sed, así que fue a un pozo para intentar beber agua. Pero al inclinarse, las piedras lo hacen caer dentro del pozo. El lobo se desespera mientras las piedras lo arrastran hacia abajo. Al final muere ahogado. Lo más macabro de todo es que en esta última parte, la cabra y sus 7 hijos están bailando alrededor del pozo, diciendo que el lobo está muerto. Esta historia es básicamente lo mismo que Caperucita Roja, como pudieron ver. Incluso la moraleja sería la misma: no debes hablar ni abrirle la puerta de extraños, como en el cuento de los 7 cabritos. Y el villano de la historia es el mismo, el lobo feroz. Como en la película del gato con botas, siempre intenta ir contra el protagonista tratando de matarlo. Al final de las historias, siempre enseña una lección. Ahora entendemos por qué eligieron al lobo feroz y por qué representa la muerte en la película. Y su característica principal de silbar, para eso pensé en 2 posibilidades. La primera es que lo pusieron en la película simplemente para que fuera más oscuro. Y la segunda es que podrían haberlo sacado de 2 historias. La primera de ellas, muy famosa, es la de los 3 cerditos. El silbido del lobo es para indicar que él está llegando, que la muerte está llegando. En el cuento de los 3 cerditos, el soplido del lobo también simboliza la muerte. Pero veamos la versión original del cuento para que lo entiendan mejor.
Esta historia, como las otras dos, se popularizó gracias a los hermanos Green. Pero la primera vez que apareció fue a través del escritor inglés James Halliwell y luego fue reescrita por Joseph Jacobs. Una vez, había una vieja cerda con sus 3 hijos y como ya no tenía más cómo criarlos, les pidió que salieran y buscaran fortuna. El primer cerdito salió, encontró a un hombre con paja y le pidió un poco para construir su casa. Y el hombre le dio. Cuando el cerdito terminó de construir, apareció un lobo pidiendo entrar en la casa. Y por supuesto que el cerdito no lo dejó. Entonces el lobo sopló, derribó la casa y devoró al primer cerdito. El segundo hijo encontró a un hombre vendiendo plantas Y pidió un poco para también construir su propia casa. Fue allí, construyó y de nuevo aparece el lobo pidiendo entrar. El cerdito no deja y el lobo nuevamente da un soplido que derriba la casa y él devora al segundo cerdito. El tercer hermano halla al hombre vendiendo ladrillos, toma unos pocos y erige su propia vivienda. El lobo reaparece. Esta vez cuando sopla no pasa nada. Entonces intenta engañar al cerdito del interior. Les dice a los dos que al día siguiente vayan a buscar nabos, mantequilla y una batidora en una feria que había cerca. El cerdito está de acuerdo, sin embargo, al día siguiente va antes de que llegue el lobo. Cuando el lobo se entera de esto, se enfurece e intenta entrar por la chimenea para devorar al cerdito. A partir de ese momento, la historia se vuelve muy extraña. El cerdito había dejado una olla hirviendo bajo la chimenea. El lobo cae dentro, el cerdito tapa la olla y la cena termina siendo el propio lobo que había comido a sus hermanos. En esta historia no hay un silbido literal, ¿cierto? Pero captaron la analogía con el soplido del lobo, ¿no? Bueno, además de esta historia de los 3 cerditos, también hay otra que no es realmente un cuento, es más una parábola, no sé, pero se llama El niño y el lobo. Según esta historia, había un niño que estaba cuidando un rebaño de ovejas y sus padres le habían dicho que si veía a un lobo acercándose, debía silbar, o según otras versiones, gritar. Pero el niño siempre engañaba a las personas, silbaba sin haber visto al lobo y cuando las personas llegaban para ayudar, él estaba tumbado en el suelo, riéndose. Pero una vez realmente vio al lobo y cuando silbó, nadie vino a ayudar. Intentó solo espantar al lobo, pero fue mordido y casi murió. Y cuando llegó a su casa todo lastimado para contar lo que había sucedido, su abuela dijo que cuando alguien cuenta una mentira, siempre van a pensar que es un mentiroso. Ah, chicos, casi olvido otra historia que se llama El lobo y el niño, que es incluso similar a la historia que acabo de contar, ¿verdad? Pero también puede llamarse El lobo y el niño, El lobo y el chico, y así sucesivamente. Donde el lobo siempre toca una flauta antes del banquete, que también puede relacionarse con el aullido del lobo en la película. Espero que hayan disfrutado el video, chicos. No olviden evaluar el video con like o dislike, suscribirse y dejar en comentarios algún tema para próximo video. Gracias.